¿Alguna vez has sentido que todo lo que viviste, cada dolor, cada pérdida, cada sonrisa quebrada, cada abrazo que no llegó, tenía un significado oculto? ¿Alguna vez te preguntaste si esas cicatrices que tanto escondes, que también sabes maquillar, son en realidad señales de algo más grande? Yo sí, y no una, sino 1000 veces. Porque todos, en algún punto del camino, hemos sido vencidos por la pregunta, ¿por qué a mí? Pero hoy no estoy aquí para darte respuestas sencillas, ni fórmulas mágicas para sanar, ni frases hechas de autoayuda. Hoy estoy aquí para recordarte algo que tal vez tu alma ya sabía, pero tu dolor había olvidado, que nada en tu vida es al azar. Nada se escapa de los ojos del que ve el todo. Nada es tiempo perdido, ni suspiro desperdiciado, ni lágrima inútil. Tu historia, con todos sus quiebres y curvas inesperadas, está tejida con hilos invisibles de eternidad. Puede que no entiendas ahora el motivo de tanto silencio, tanto rechazo, tanta espera. Puede que sientas que caminaste en círculos, que diste más de lo que recibiste, que fuiste leal en mundos donde todos jugaban a mentir. Pero quiero que sepas esto. Cada paso que diste en medio de la oscuridad fue visto. Cada vez que decidiste seguir creyendo, aunque no había razones lógicas, el cielo lo anotó. No eres un accidente existencial. No eres un número entre millones. Eres parte de un diseño sagrado. Eres línea en un poema eterno que aún se está escribiendo. Y si llegaste hasta aquí, no es casualidad. No fue una sugerencia del algoritmo, ni un error del destino. Fue una llamada del alma. Algo dentro de ti gritó que había más, que no podía terminar así, que había propósito incluso en la pérdida, que la voz de Dios no se había apagado aunque tus circunstancias lo intentaron silenciar. Tú, con tus manos temblorosas, con tu fe débil, con tus gritos interiores, eres el protagonista de una historia que aún no ha llegado a su clímax. Y esta noche, o este amanecer, dependiendo de cuándo escuches esto, no es una pausa, es un comienzo. Durante mucho tiempo intentaste construir una vida sobre planos que trazaste con esmero, con esperanza, con fe. Tenías una idea de cómo debía ser todo, una imagen clara, o al menos eso creías. Te dijeron que si hacías todo bien, si dabas lo mejor de ti, si te mantenías firme y fiel, las cosas saldrían como esperabas. Pero nadie te advirtió sobre los terremotos silenciosos, los días en que dar todo no sería suficiente, las noches en las que tus oraciones parecerían rebotar contra un techo de hierro. Nadie te habló del cansancio emocional que llega cuando esperas y nada cambia, cuando amas y no te aman igual, cuando siembras y no cosechas. Y entonces empezaste a preguntarte si fuiste tú el error, si tu fe fue ingenua, si confiaste demasiado, si el problema era que sentías demasiado, que esperabas demasiado, que soñabas demasiado. Y en medio de esa confusión, comenzaste a cerrar puertas dentro de ti. Dejaste de compartir lo que dolía. Aprendiste a sonreír con los labios mientras tu alma gritaba por dentro. Te hiciste fuerte, sí, pero una fuerza que no sana, una fuerza que endurece. Te convertiste en tu propio refugio, en tu único salvavidas, pero también en tu mayor prisión. Y es que cuando perdemos el sentido del dolor, empezamos a creer que sufrir es parte del castigo, no del proceso. Sin embargo, la verdad es otra. Tus planes fallaron, pero no tú. Lo que no salió como esperabas no fue el final, sino un desvío, porque hay una diferencia enorme entre lo que tú planeaste y lo que Dios preparó. Y aunque a veces parezca que Él guarda silencio, en realidad está hablando a través de cada momento en que algo no sucedió como tú querías. Está redirigiendo tu historia hacia algo más alto, más profundo, más eterno, porque tus planes eran buenos, pero los de Él son perfectos. No necesitas entender todo para confiar. Solo necesitas rendirte. Rendir tu orgullo, tus expectativas, tu necesidad de controlar, y al hacerlo empezarás a ver lo que antes no veías, que no era castigo, era dirección. Quizá hoy no lo entiendas.
Quizá aún te parezca injusto que tanto esfuerzo haya terminado en nada, que las personas a quienes diste todo desaparecieran sin mirar atrás, que tus oraciones no hayan tenido respuesta o que al menos no la tuvieran en el tiempo que esperabas. Pero escucha esto con el alma abierta. Tu historia no ha sido desorden, ha sido entrenamiento. Cada lágrima que limpiaste en secreto, cada vez que te tragaste el orgullo para seguir amando, cada momento en que fuiste fiel en lo pequeño cuando nadie miraba, todo eso está contando. Porque Dios no es indiferente al detalle. Él es el Dios de lo oculto, de lo profundo, de lo que nadie ve. Hay una verdad poderosa que atraviesa todas las estaciones de la vida y es que tu visión es limitada. Solo ves lo que tienes delante, pero Dios ve el cuadro completo. Mientras tú lloras por una puerta cerrada, Él ya está construyendo la habitación que esa puerta protegía. Mientras tú te lamentas por una relación que terminó, Él está purificando tu corazón para que puedas amar con un amor más limpio, más sabio, más verdadero. Nada se pierde, nada. Incluso tu tiempo más oscuro está sembrando algo. Y lo más increíble es que a veces las partes más rotas de tu historia son las que se convierten en los pilares de tu propósito. No tienes que tener todas las respuestas, nadie las tiene, pero tienes una promesa, que los planes de Dios no son para dañarte, sino para darte esperanza. Que incluso si estás atravesando un exilio emocional, espiritual o físico, aún ahí Él sigue siendo tu Dios. Que aunque no lo sientas, Él sigue obrando. Que aunque estés cansado de esperar, Él no se ha olvidado, porque su tiempo no es como el tuyo y su manera de actuar muchas veces se esconde en lo invisible, pero su fidelidad es inquebrantable y eso basta. Basta para sostenerte, para levantarte, para volver a intentarlo. Hay una fuerza misteriosa en la vida que solo se revela en la adversidad. Nadie aprende a volar cuando el cielo está en calma. Nadie descubre de qué está hecho hasta que todo lo que lo sostenía desaparece. Y ahí estás tú, aprendiendo a vivir con las manos vacías, pero el corazón lleno de preguntas. Aprendiendo a confiar cuando ya no queda nada lógico a lo cual aferrarse. Ese es el terreno sagrado de la fe. No la fe que depende de ver para creer, sino la que se sostiene en la oscuridad, cuando todo alrededor dice que es hora de rendirse, pero algo dentro de ti se rehúsa a dejar de creer. Porque en ese abismo, donde pensaste que ibas a caer sin fondo, descubriste que había una mano invisible sosteniéndote. No fue tu fuerza, no fue tu inteligencia, fue gracia, pura gracia. Esa que te encontró en medio del quebranto y te susurró que no era el final. Esa que no se anuncia con estruendo, pero se manifiesta con poder. Y fue ahí, en medio del caos, donde empezaste a entender que todo, incluso lo más doloroso, coopera. Sí, coopera. No es una frase bonita para aliviarte. Es una verdad espiritual que te sostiene. Todas las cosas, incluso las que no entiendes, están trabajando a tu favor. No significa que todo lo que te pase será bueno. Significa que incluso lo malo, lo injusto, lo que parecía arruinarte, será usado para tu transformación. Porque el propósito de Dios no es que vivas una vida cómoda, es que vivas una vida con sentido, que seas refinado como el oro, que cada herida te enseñe a sanar a otros, que tu quebranto te haga compasivo, que tu historia sea testimonio. El bien del que habla la promesa no es una vida sin problemas, es una vida que se parece cada vez más a Jesús y para eso el dolor no es enemigo, es maestro, es herramienta, es camino. La mayoría de las veces cuando creemos que todo se nos escapó de las manos es porque nunca entendimos que nuestras manos no fueron hechas para sostenerlo todo. Nos enseñaron a aferrarnos, a controlar, a proteger con uñas y dientes cada pedazo de estabilidad que lográbamos reunir, pero hay un momento en la vida, un punto de quiebre silencioso donde el alma se cansa de luchar sola, cansa de fingir que puede con todo, cansa de llevar una carga que no le corresponde. Y entonces el alma grita sin sonido, grita en el vacío. Grita no por miedo, sino por rendición. ¿Sabes qué descubrí ahí? En ese abismo sin eco, que nuestras manos fueron hechas no para apretar, sino para soltar. No para sostener el universo, sino para elevarse al cielo en señal de entrega. Y en ese gesto de rendición hay más fuerza que en 1000 batallas, porque rendirse no es debilidad, es sabiduría, es madurez espiritual.
Es mirar al cielo y decir, no entiendo el camino, pero confío en el guía. No controlo el proceso, pero conozco al que controla los tiempos. No tengo todas las respuestas, pero confío en el que nunca falla. Y entonces algo cambia, algo invisible, pero poderoso. Cuando tú sueltas el control, Dios toma el timón. Cuando tú dejas de querer entenderlo todo, Él empieza a revelarte lo que realmente importa. No te entrega un mapa, no te da todas las coordenadas, pero empieza a enderezar los caminos. Empieza a poner paz en lugares donde antes solo había ruido. Empieza a sanar sin necesidad de palabras, porque a veces la mayor sanación no viene de entender el por qué, sino de confiar en el quién. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de este misterio? Que Dios nunca necesita que tú estés completamente fuerte para empezar a obrar. Él no espera que tengas la fe perfecta, ni el corazón limpio, ni la mente en paz. Él solo necesita tu sí, tu entrega honesta, quebrada, a medias incluso, pero real. Porque la rendición verdadera no nace del conocimiento, sino de la humildad. Es mirarte al espejo con los ojos llenos de lágrimas y decir, ya no puedo solo, toma tú el control. Y justo ahí, donde te creíste más frágil, es donde empieza tu verdadera fortaleza. No se trata de renunciar a tus sueños, sino de confiar que hay una voluntad superior que sabe cuándo y cómo realizarlos. No se trata de abandonar tus metas, sino de permitir que sean transformadas, purificadas, alineadas con un propósito mayor. Dios no es un destructor de anhelos, es un refinador. Y cuando tú le entregas tus planes, Él no los tira al fuego para quemarlos, los pone en el fuego para purificarlos, para sacar de ellos lo que es temporal y dejar lo que es eterno. Porque tu vida no es un error de cálculo, es una obra maestra en proceso, una sinfonía en pleno movimiento. Y Él, el gran compositor, jamás desafina. Entonces, suelta, ríndete, no desde la derrota, sino desde la confianza. Deja de correr intentando arreglar lo que solo la gracia puede sanar. Deja de planear para controlar el futuro. Mejor planea para obedecer. Porque cuando tú caminas con Dios, no necesitas saber cada paso. Solo necesitas saber quién camina contigo. Y eso basta. Hay momentos en la vida en los que lo intentas todo y aún así te sientes estancado. Has orado, has llorado, has perdonado, has creído y sin embargo el panorama no cambia. Y es ahí donde muchos se cansan, donde el alma empieza a susurrar que quizás fue un error confiar, que quizás esperaste demasiado, que quizás el cielo está en silencio porque tú no fuiste suficiente. Pero no es así. No es que Dios no te escuche, es que hay cosas que solo Él entiende, caminos que solo Él traza, tiempos que solo Él maneja, porque su sabiduría no es humana, es eterna, es infinita y sobre todo es perfecta. Es difícil aceptar que hay puertas que no se abren porque no te convienen, que hay personas que se fueron no porque fallaste, sino porque su temporada en tu vida había terminado, que hay oraciones que no se responden de inmediato no por indiferencia divina, sino porque tu carácter aún se está formando. Pero esa es la verdad. Dios no trabaja al ritmo de tus emociones, Él trabaja al ritmo de tu propósito. Y cuando tú no ves movimiento, eso no significa que no haya milagro. A veces el milagro es interno, es silencioso, es invisible, pero está sucediendo. Hay un versículo que dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Sabes por qué? Porque tu razonamiento tiene límites, porque tu perspectiva es parcial, porque lo que para ti parece pérdida, para Dios es protección. Porque lo que para ti es atraso, para Él es preparación. Él sabe lo que tú aún no sabes. Él ve lo que tú no puedes ver. Él calcula cada segundo con una precisión que la mente humana no puede concebir. Y es por eso que confiar en Él no siempre se sentirá lógico, pero siempre será sabio. El verdadero descanso no viene cuando todo va bien. Viene cuando tú sueltas el deseo de entenderlo todo. Cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a cultivar obediencia. Cuando reconoces que no necesitas ver el camino completo para dar el siguiente paso. Que no necesitas comprender los porqués si puedes abrazar el para qué. Porque hay un para qué en tu dolor, hay un para qué en tu espera,
Hay un para qué en tu historia y ese para qué es más grande de lo que imaginas. Así que respira y en ese respiro deja entrar la certeza de que el Dios que te creó no te ha soltado. De que el mismo que sostiene el universo puede sostener tu vida incluso cuando tú ya no puedes. De que tus preguntas no asustan a Dios. Él no necesita que lo entiendas, solo que lo reconozcas. Y cuando lo reconoces, cuando lo haces parte de cada paso, cuando lo invitas no solo a lo sagrado, sino también a lo cotidiano, Él endereza tus caminos. Y lo que estaba torcido comienza a alinearse. No porque tú lo logres, sino porque Él nunca falla. Tú no estás aquí por casualidad. No eres el resultado de una coincidencia cósmica, ni una nota suelta en una melodía improvisada. Fuiste pensado, soñado, elegido, y no solo elegido para existir, sino para aportar un propósito eterno. Hay algo en ti que el mundo necesita, algo que fue depositado desde antes de que respiraras por primera vez. Una esencia, un llamado, una misión que trasciende el tiempo, las heridas y las dudas. Porque cuando Dios te formó, lo hizo con intención, con visión, con amor. Y aunque tú hayas olvidado quién eres, Él jamás ha olvidado quién te creó para ser. A veces miras tu vida y piensas, ¿qué propósito puede haber aquí? ¿Qué valor puede tener alguien que se ha equivocado tanto, que ha tropezado tantas veces, que ha sido tan quebrado por la vida? Pero lo que tú ves como restos, Dios lo ve como materia prima para hacer algo glorioso. Porque Él no elige a los perfectos, Él perfecciona a los disponibles. Él no necesita que llegues limpio, necesita que llegues dispuesto. Y cuando tú decides entregarle no solo tus sueños, sino también tus ruinas, Él empieza a construir con lo que otros habrían desechado. No estás fuera del plan de Dios. Nunca lo estuviste. Incluso cuando te alejaste, incluso cuando negaste, incluso cuando huiste, aún ahí, sus ojos estaban sobre ti. Porque tu llamado es irrevocable. Porque hay un lugar en su historia que solo tú puedes ocupar. Porque hay palabras que solo tú puedes pronunciar. Heridas que solo tú puedes comprender. Vidas que solo tú puedes alcanzar. Y eso no es presión, es privilegio. Es la honra de ser parte de algo más grande, más eterno, más hermoso que tú mismo. La predestinación no es una jaula, es una promesa. No estás atrapado en un destino rígido, estás invitado a una historia de redención, donde cada paso tiene un propósito y cada caída puede ser redireccionada. Dios escribió los capítulos, pero te da la libertad de caminar el camino. Y si decides rendirte a su voluntad, si decides alinearte con su corazón, te aseguro esto: no hay infierno que pueda detenerte, no hay pasado que pueda definirte, no hay oscuridad que pueda apagarte. Eres herencia, eres propósito, eres llamado. Y aunque el mundo intente etiquetarte con tus errores, Dios ya te nombró con tu destino. Él te llama por lo que serás, no por lo que fuiste. Y cuando caminas bajo esa identidad, cuando vives desde la verdad de que eres amado, escogido, apartado, entonces y solo entonces empiezas a vivir de verdad. Empiezas a moverte no desde el miedo, sino desde la convicción, no desde la carencia, sino desde la abundancia que hay en saber que tu vida tiene dirección, peso y gloria. Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Hay silencios que se clavan más profundo que cualquier grito. Y tú lo sabes. Has sentido en carne propia lo que es caminar por un valle sin eco, lo que es extender las manos y no encontrar respuestas, lo que es amar y no ser correspondido, creer y ver todo desmoronarse. Te acostumbraste a vivir con una fuerza que nadie entiende, porque aprendiste a ser fuerte por necesidad, no por elección. Y en ese proceso quizás también te endureciste. Te volviste roca por fuera, pero por dentro aún tiemblas. Y está bien, porque hay una verdad que nadie te dijo lo suficiente. No estás solo, no estás rota más allá de la reparación. No estás tan lejos como crees, porque hay un Dios que no solo observa desde la distancia, sino que entra contigo al fuego. Un Dios que no huye del dolor, que no teme al barro, que no se escandaliza con tus pensamientos más oscuros. Él no te abandona cuando caes. Él baja contigo, te toma, te limpia, te levanta, pero antes de levantarte, te sostiene.
Antes de restaurarte, te abraza en tu ruina, porque la gracia no es selectiva, es escandalosamente presente. Y en medio de ese fuego, en medio de la prueba, en medio del crisol, sucede algo. Tú cambias. No de la manera que imaginabas, no como lo planeaste, pero cambias. Porque el fuego no solo quema, también purifica. Y tú no estás siendo destruido, estás siendo refinado. Dios no está apagando tu vida, está sacando brillo de tu alma. Cada prueba es una chispa que revela tu oro interno. Ese oro que tú no sabías que tenías, ese que solo aparece cuando todo lo demás se derrite. Tu carácter está siendo forjado, tu fe está siendo afirmada, tu corazón está siendo aligerado. Y aunque ahora duela, aunque no entiendas, aunque sientas que ya no puedes más, hay un propósito en todo esto. Dios no desperdicia sufrimiento. No hay lágrima que no tenga peso en el cielo, no hay noche que no esté contada. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás, no fue castigo, fue proceso, no fue abandono, fue preparación. No fue el fin, fue el principio de algo eterno. Porque no se trata solo de lo que tú estás viviendo, sino de lo que tú te estás convirtiendo. En alguien más sabio, más fuerte, más compasivo, más lleno de luz. Hay un momento en la vida en el que el alma despierta. A veces no sucede en un altar ni en una multitud gritando amén. A veces sucede en el rincón más oscuro del cuarto, con las manos vacías y los ojos hinchados de tanto llorar. A veces sucede cuando ya no tienes nada que perder, porque todo lo que pensabas que era esencial se cayó. Y entonces algo se enciende. No es una luz explosiva, ni un fuego que quema de inmediato. Es una llama tenue, frágil, pero real. Es una convicción que brota del fondo: no he sido olvidado, no estoy solo. Aún hay algo en mí que vive, algo que no se dejó morir. Y en ese instante se produce una revelación. La vida no se trata de evitar el dolor, sino de atravesarlo con propósito. No se trata de tener todas las respuestas, sino de seguir caminando con fe. No se trata de brillar todo el tiempo, sino de no dejar de avanzar, incluso cuando la luz se apaga, porque has sido llamado a mucho más que sobrevivir. Has sido llamado a transformar, a inspirar, a reconstruir lo que otros dejaron caer, a ser voz para los que no pueden hablar, consuelo para los que no saben llorar, fe para los que ya no creen. Y todo lo que viviste, cada herida, cada pérdida, cada traición, cada caída, no fue en vano. Ha sido parte de tu equipamiento, ha sido parte de la preparación, porque tú no eres una víctima de tus circunstancias, eres un canal de propósito, eres una semilla divina en proceso de germinación. Y ahora sabes, ahora entiendes que no fuiste creado para el lamento eterno, sino para la gloria, para caminar con la frente en alto, no porque nunca caíste, sino porque fuiste levantado por una mano que jamás se cansa. Así que hoy es un nuevo día, no uno más, sino uno distinto. Porque algo dentro de ti ya cambió, ya no estás huyendo, ya no estás preguntando por qué tanto dolor. Ahora sabes que cada lágrima fue agua para tu raíz, que cada silencio fue eco de algo eterno que se preparaba, que cada no que recibiste fue protección y ahora caminas distinto, no más por miedo sino por llamado, no más desde la inseguridad sino desde la certeza de que eres amado, sostenido y enviado. Este no es el final de tu historia, es el renacimiento de tu identidad. Entonces, si estás aquí respirando, sintiendo, latiendo, es porque aún no es el final, porque la historia aún se está escribiendo, porque tus mejores capítulos no han sido narrados, porque el cielo sigue trabajando a tu favor aunque tú no lo veas, y porque dentro de ti hay un fuego que se negó a apagarse incluso cuando todo te invitaba a rendirte. Ese fuego eres tú caminando con las rodillas temblando, pero con el alma firme. Eres tú volviendo a creer aunque nadie más lo entienda. Eres tú aferrándote a una promesa que tal vez ya ni recuerdas, pero que Dios jamás olvidó. No necesitas tener todo resuelto para avanzar. Solo necesitas dar el siguiente paso. No necesitas haber sanado del todo para empezar de nuevo.
Solo necesitas presentarte tal como estás y decir, aquí estoy, Dios, haz con mi vida lo que tú quieras, porque no hay oración más poderosa que una rendición sincera. Y cuando tú te entregas, algo se alinea en el cielo, algo se activa en lo eterno, y los ángeles prestan atención, porque no se trata de religión, ni de apariencia, ni de moral intachable. Se trata de rendición, de humildad, de un corazón que se dobla no por debilidad, sino por reverencia. Así que vive, pero vive de verdad. No te conformes con respirar, no te acostumbres al vacío, no camines dormido, sacude el polvo, limpia tus ojos, vuelve a soñar, vuelve a reír, vuelve a amar, vuelve a confiar, vuelve a ti, vuelve a Él. Porque todo en tu historia ha gritado lo mismo desde el principio. Tú fuiste creado con propósito. Nada de lo que viviste fue inútil. Nada de lo que sufriste fue desechado. Todo fue parte del diseño. Todo fue parte del proceso. Y aunque no entiendas cómo todo está cooperando, porque tú no eres tus fracasos, no eres tus pérdidas, no eres tu pasado. Tú eres el reflejo de un Dios que no comete errores. Eres la obra de un creador que transforma cenizas en belleza, lágrimas en ríos, desiertos en jardines y corazones rotos en hogares para su gloria. Y si aún dudas, si aún sientes que no puedes más, repítelo, aunque sea en silencio, aunque tus labios tiemblen, aunque tu voz no salga. Dios, en ti confío. Eso basta. Eso abre puertas. Eso enciende el cielo. Y eso